vamos a hablar de hipertensión arterial en el adulto mayor. ¿Por qué es importante hablar de hipertensión en el adulto mayor? Sabemos que definiendo una persona mayor, aquella más de 65 años, la prevalencia es del 70 al 80%. En Estados Unidos con las cifras de presión arterial para definir hipertensión arterial, 130-80, según la guía OJA 2017, llega al 76% hasta los 74 años y del 82% en los mayores de 75 años. A la vez el control de la presión arterial es menor entre mayor edad. Se logra un menor porcentaje de control de la presión arterial, como podemos observar aquí, un 33% versus un 54%. Y a la vez existe un riesgo en los adultos mayores normotensos a los 4 años de progresar a hipertensión arterial, según este registro Framingham-Heart, con presiones de más de 140-90, dependiendo pues el rango de presión arterial, menos de 120-80 es del 16%, y en la presión normal alta vemos que es del 50%, 130, 129, 85, 89. El riesgo de por vida de tener hipertensión arterial leve entre los 55 a 65 años, vemos que, de tener una presión arterial de 140, 159 y de 90 a 99 es del 90%, y de tener una hipertensión arterial más grave es del 40%. Vemos que esta es la guía publicada el 24 de julio, la guía europea 2024, donde ellos establecen este plan llamado Plan Master. La M de medir presión arterial para hacer el diagnóstico, la A de evaluar al paciente, la S de seleccionar la terapia y la E y R de evaluar la respuesta. Vemos que la guía nos establece el diagnóstico, como hacer la toma de presión arterial in office and out of office, y como podemos observar, in office es mayor o igual a 140-90 o en el consultorio, y habla lo mismo. El paciente debe estar, con un descanso de 30 minutos, sin consumo de comida o cafeína, debe estar sentado relajado 3 a 5 minutos, no dar entre medidas, y se recomienda 3 lecturas con una diferencia de 1 minuto, y se va a emplear las últimas 2 lecturas, el promedio de las últimas 2, y se va a hablar también la frecuencia cardíaca. Si es mayor o igual a 140-90 se hace el diagnóstico fuera del consultorio. Si es un monitoreo en el hogar de la presión arterial, se usa los niveles de presión arterial de 135-85 y 85 para hacer el diagnóstico. También se recomienda hacer 3 a 7 días en donde se hagan medidas, 2 lecturas, y que estas sean hechas en la mañana y en la tarde. Antes del consumo de drogas, si está en tratamiento. Las 2 lecturas tienen que estar separadas por 1 minuto, y se va a excluir para tomar el promedio de la presión arterial el primer día de seguimiento, para evaluar presión arterial y frecuencia cardíaca. Y para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial con mapa, se recomienda en 24 horas mayor o igual a 130-80 y 80, en la noche mayor o igual a 120-70, y en el día mayor o igual a 135-85. Y la ventaja que nos da es de medir la presión arterial en la noche.
también nos permite confirmar el diagnóstico de hipertensión y de hipertensión resistente. Entonces, una vez establecido un diagnóstico, la M de Master, entonces procedemos a evaluar al paciente para buscar factores de riesgo, daño de órgano blanco y enfermedad cardiovascular establecida. Entonces se hace una historia, como ya sabemos, una historia personal, factores de riesgo cardiovasculares, y buscamos todo eso que ya vimos, el daño de órgano blanco, para evaluar si hay hipertensión arterial secundaria, un examen físico, las pruebas de laboratorio. Aquí vemos lo que hay que pedir: creatinina, potasio, sodio, glucosa, hemoglobina glicada, el perfil lipídico. En sangre y en orina pedimos el uroanálisis y el RAC, o la relación albuminuria-creatinuria, y se pide un electrocardiograma. Estos exámenes, si son necesarios y están disponibles, se solicitarían. Aquí cobra importancia lo que es la velocidad de onda de pulso, si está disponible, porque digamos que es un estudio muy adecuado para el diagnóstico de rigidez y los vasos arteriales, y esa es una de las, digamos, fisiopatologías por la que se explica la hipertensión arterial sistólica aislada en el anciano. Nos presentan los criterios para remitir al especialista, que son la hipertensión arterial secundaria, si tiene o la sospecha de hipertensión arterial secundaria, si tiene daño de órgano blanco, en embarazo, o si se requiere evaluación más profunda, o si hay un comienzo súbito o se agrava la hipertensión. Y remisión al hospital, básicamente las emergencias hipertensivas, las hipertensiones causadas por feocromocitomas o simpático-miméticos exógenos, y en el embarazo. Vemos que esta guía hace un enfoque en el anciano, teniendo en cuenta la alta prevalencia de hipertensión arterial, y propone dividir a los ancianos muy viejos, mayores de 80 años, en 3 grupos basados en el índice de Katz, mayor o igual a 5, en el estado de Mini-Mental, si es mayor de 20, grupo 1, o sea, FIT, y las actividades de la vida, de caminar de rutina. Mientras que el grupo 3 será un índice Katz menor o igual a 2, un Mini-Mental menor o igual a 10, que el paciente esté acostado, digamos, de forma crónica, y estadio de fin de vida. Este es el índice de Katz, que evalúa si el paciente puede bañarse, necesita ayuda, vestirse, el uso del inodoro. Bueno, el índice de Katz, el uso del inodoro, movilidad, la continencia y la alimentación. Entonces, como podemos observar, esta tabla que salió en la guía anterior europea de hipertensión arterial, vemos la hipertensión arterial graduada según las cifras de tensión arterial, y vemos en alta normal, grado 1, grado 2 y grado 3, y vemos dividida en estadios 1, 2 y 3 de acuerdo a factores de riesgo: daño de órgano blanco, diabetes, enfermedad renal crónica con filtrado glomerular mayor de 30, o estadio 3 con enfermedad cardiovascular establecida con filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Vemos que esta es de no factores de riesgo, en bajo riesgo, con presión alta normal, hasta muy alto riesgo, que son todos los que son mayor o igual a 180-110,
o que tenga enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica grado 4 en adelante. Esto es importante porque a la hora de considerar el inicio del tratamiento, digamos farmacológico, si es alto, presión arterial alta normal y de bajo riesgo, puedo iniciar en monoterapia. Y también si es alta normal y muy alto riesgo, digamos que de hecho alta normal, tanto bajo riesgo como muy alto riesgo, podría iniciar monoterapia, pero acá se inicia inmediatamente en muy alto riesgo. En cambio en bajo riesgo se inicia si no responde a las medidas iniciales de intervenciones de estilo de vida y si la presión está menor de 150/95, que por definición lo estaría, porque es alta normal la presión. Y ahí valoramos el riesgo en estos pacientes y de acuerdo a la edad. Aquí podemos observar los factores de riesgo que están anotados, como la historia familiar, la diabetes, obesidad, sobrepeso, el daño de órgano blanco, que es por ejemplo la rigidez de la pared arterial, que esto se puede valorar con la velocidad de onda de pulso carotidio femoral mayor a 10 metros por segundo, la presión de pulso mayor de 60, hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, ecocardiograma, estenosis carotidia, placa ateromatosa con cambios hemodinámicos, sin presencia de placa ateromatosa sin no hemodinámicamente significativa. Si es hemodinámicamente significativa, sí es enfermedad cardiovascular establecida. Que tenga un RAC entre 30 a 300, si es mayor de 300 ya. Que tenga un índice tobillo-brazo menor a 0,9, que tenga un filtrado glomerular mayor de 30 mililitros por minuto 59, o que tenga retinopatía avanzada, hemorragias o papiledema coexudado. Enfermedad cardiovascular establecida, para mencionar la falla cardíaca, la fibrilación auricular, y que el RAC sea mayor de 300 o el filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto o 1.73 metros cuadrados. Entonces, en el adulto mayor cobra más relevancia la hipertensión sistólica aislada. Vemos que esta puede estar en el 60-80% de los mayores de 60 años y aumenta el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, IAM, disfunción renal, ACV y mortalidad cardiovascular. Y esto se explica por un cambio en la túnica media de la lámina elástica, un tejido más fibroso, y también por condiciones que aumenten gasto cardíaco, como anemia, también fístulas arteriovenosas, enfermedad de Paget en el hueso, cosas que aumenten el gasto cardíaco. En el adulto mayor cobra más relevancia la hipertensión sistólica. Entre los 50 y 60 años, digamos que tanto la sistólica como la diastólica y la presión de pulso cobran una importancia muy similar, y en el menor de 50 años la hipertensión diastólica cobra más relevancia. Las intervenciones farmacológicas son pérdida de peso y restringir la ingesta de sodio a 2.3 a 2.8 miligramos al día. Aquí vemos la tabla de Select Therapy de la guía europea, donde podemos observar que recomienda dejar de fumar, reducción de peso, dieta baja en calorías, reducción del sodio, menos de 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio, una cucharada sopera por día, recomendado. Incluso aumentar la ingesta de potasio, ejercicio físico, 150-300 minutos de ejercicio aeróbico, intensidad moderada, o 75 a 150 intensidad vigorosa. Mejorar el manejo del estrés, y minimizar la exposición a sonidos y a polución del aire. Aquí se da una recomendación de dormir 7 a 9 horas al día. Entonces, en la reducción del consumo de sodio y pérdida de peso, vemos el estudio
publicado en el 1998, donde tomaron a pacientes añosos, adultos mayores, hipertensos, y los llevaron a reducir el peso. Lo que querían era disminuir o retirar gradualmente el antihipertensivo desde los 3 meses. Y el outcome fue que tuviera una presión arterial alta durante 1 o 2 visitas, a una enfermedad cardiovascular establecida en los precedentes 30 meses. Como podemos ver, el desenlace combinado logró una mayor disminución de la presión arterial sistólica y diastólica comparado con el cuidado usual, y logró un mayor porcentaje libre del endpoint que ya hablamos: presión arterial alta en la visita o enfermedad cardiovascular establecida. Tanto la reducción de sodio como la pérdida de peso, pero cuando se combinaban lograban un mayor desenlace libre del endpoint. Las intervenciones farmacológicas, lo que sabemos es que es una reducción gradual de 2 a 4 semanas. En el anciano se comienza dosis más bajas, pero se van a requerir un manejo con más medicación o dosis, o va a ser más difícil el control de la hipertensión arterial, y se puede usar YK, bloqueador del sistema renina-angiotensina, diuréticos de ácido o bloqueante de canal de calcio. Entonces aquí vemos cómo la guía recomienda si es hipertenso grado 1. Al grado 2 valoramos el riesgo cardiovascular, si es riesgo intermedio alto y está asintomático, sin daño al órgano blanco y enfermedad cardiovascular. Hay que corroborarlo en un mes, la hipertensión arterial, y si se establece el diagnóstico, iniciar intervenciones del estilo de vida. Mientras que si es de bajo riesgo, también lo mismo, y se va a iniciar el tratamiento antihipertensivo si la presión sistólica es mayor a 150/95 de inmediato, y si es menor a 150/95 si no se logra el control de las presiones arteriales con intervenciones del estilo de vida, como podemos observar. Mientras que si es grado 1 a grado 3, pero se considera de alto a muy alto riesgo, tenemos que valorar si es sintomático, daño de órgano blanco o enfermedad renal crónica estadio 3 en adelante, o enfermedad cardiovascular establecida, que lo haría de alto a muy alto riesgo, y se inicia intervenciones del estilo de vida y de inmediato tratamiento farmacológico, y se busca lograr optimizar el control de la presión arterial en 3 meses, y si es necesario se emplea monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Recordar que mayor o igual a 180/110 siempre va a ser de muy alto riesgo. Entonces hay una serie de estudios que muestran el beneficio de tratar la hipertensión arterial sistólica aislada. Como podemos ver, este metaanálisis, que incluyó 8 ensayos, 15.693 pacientes, tratarlo o no tratarlo, en 1998, y endpoint reducción de mortalidad total, cardiovascular, todas las complicaciones cardiovasculares, ACV y eventos coronarios. Vemos que hubo una reducción en estos componentes en un seguimiento a 3.8 años, del 30% en stroke, del 23% en enfermedad arterial coronaria, del 26% en todos los eventos cardiovasculares y del 13% en mortalidad total. Vemos el estudio CHEP, que se hizo en el 91, donde tomaron hipertensos históricos aislados de más de 65 años y compararon tratarlos con cloftalidona más menos atenolol o reserpina versus placebo, un seguimiento a 4,5 años, y el endpoint primario fue el deterioro de la filtración glomerular. Vemos que entre más presión arterial sistólica, más deterioro
en la creatinina, mayor elevación y es significativa, y que esto se observó más que todo si el paciente era afroamericano versus no, o si era diabético. Es donde más daño hizo la elevación de la presión arterial sistólica. Por lo que la presión arterial sistólica es un factor de riesgo independiente importante para el deterioro de la función renal en pacientes mayores. Además, se observó una disminución que previno una ACV en 4% a los 6 años. El MRC, que se publicó en el 92, la mayoría de estos estudios de hipertensión en el adulto mayor son muy viejos. Y aquí fueron 3.496 pacientes entre 65 a 74 años. Se compararon 3 regímenes: hidroclorotiazida más hidroclorotiazida más amiloride, atenolol o placebo. Un seguimiento de 5,8 años, y el endpoint primario fue ACV, eventos coronarios y muerte por todas las causas. Lo que podemos ver es que sí hubo reducción de incidencia con hidroclorotiazida amiloride de stroke en un 31%, de eventos coronarios en un 44% y de eventos cardiovasculares en un 35%. Aquí podemos ver cómo los eventos acumulados fueron menores coronarios en los pacientes que recibían diuréticos versus placebo beta bloqueador, y como vemos, no hubo diferencia con el beta bloqueador versus placebo en esta reducción de eventos coronarios, pero sí se observó en la reducción de ACV con beta bloqueador diurético versus placebo. Vemos como hay una reducción. Además, este estudio se publicó en el estudio Hyvet en 2018, ensayo clínico placebo controlado doble ciego randomizado, donde tomaron pacientes mayores de 80 años con sistólica mayor de 160 y compararon placebo versus indapamida con el endpoint primario de stroke fatal y no fatal, y el secundario de muerte por cualquier causa, muerte por causas cardiovasculares, muerte por causas cardíacas y muertes por accidente cerebrovascular. Y vemos como hubo una reducción del stroke fatal y no fatal, de la muerte por cualquier causa, stroke fatal y no fatal y muerte de stroke, que fueron estadísticamente significativos, a excepción del stroke fatal y no fatal no fue significativo. Y acá la muerte por cualquier causa sí fue significativa. La muerte de causas cardiovasculares no fue significativa. La muerte por stroke, como vimos, sí lo fue. Y la falla cardíaca, como podemos observar, la muerte por falla cardíaca no fue significativa, pero digamos que desarrollar falla cardíaca sí fue significativo en el grupo con indapamida. Entonces, ¿qué fármaco antihipertensivo usar? Como hemos visto, han usado diuréticos tiazidas, han usado pero lo más importante, más que el medicamento, es el control antihipertensivo, es decir, de las metas de presión arterial, es lo que se observaba. Este estudio es el OLHAT, donde compararon un ensayo aleatorizado doble ciego activo controlado publicado en 2002 con 33.000 pacientes. Compararon clortalidona, amlodipino y lisinopril en un seguimiento a 4,8 años. El endpoint primario fue enfermedad arterial coronaria fatal y no fatal por intención a tratar, y el endpoint secundario mortalidad por todas las causas: stroke, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca
crónica y enfermedad arterial periférica. Vemos cómo se da una reducción mayor de la presión arterial sistólica con la clortalidona versus los otros medicamentos. Y aquí podemos ver este forest plot, como el amlodipino frente a la clortalidona supera en cuanto a reducción de insuficiencia cardíaca, como la clortalidona también tiene un beneficio frente al lisinopril en insuficiencia cardíaca, como el lisinopril versus clortalidona, los resultados combinados de enfermedad cardiovascular también presentó un beneficio. Que vemos que no los mayores igual a 65 años no. Y como la clortalidona frente al lisinopril presentó un beneficio también. Pero vemos que no en los mayores de 65 años. Entonces digamos que podríamos concluir hasta ahora que va ganando la clortalidona o los diuréticos tiacidalaicos. Se hizo este estudio que es la comparación de comparar el benacepril más amlodipino versus benacepril más hidroclorotiazida, un ensayo vectorizado doble ciego multicéntrico con 11.506 pacientes, y el endpoint primario fue un primer evento, ya sea compuesto de eventos cardiovasculares y muerte, causas cardiovasculares y muerte. Y el compuesto secundario fue el endpoint primario, excluyendo eventos fatales, y un compuesto de muerte cardiovascular, stroke no fatal e infarto agudo de miocardio no fatal. Como vemos, en este estudio se observó un beneficio en el outcome primario de benacepril amlodipino versus benacepril hidroclorotiazida, y que esto estuvo sobre todo en infarto de miocardio fatal o no fatal, este beneficio. No hubo diferencias en cuanto al control de la presión arterial, pero sí hubo en cuanto al porcentaje de eventos primarios en cuanto a benacepril más amlodipino. Entonces no solo los diuréticos tiazida, sino también los bloqueadores de canales de calcio y los IECA. Por tanto, la guía no da favoritismo de un antihipertensivo sobre el otro. Se puede iniciar cualquiera de los tres, idealmente en combinación, y se puede iniciar monoterapia si el paciente, como ya vimos, es alta normal y muy alto riesgo cardiovascular, bajo riesgo y presión sistólica menor a 100, presión arterial menor a 150/95. En este caso, que no haya respondido a la intervención en estilo de vida, o paciente frágil o mayor de 80 años, o sea, el grupo 3, el frail o edad avanzada. Se inician se inician 3, esto controla el 90% de los pacientes y el 5% no se controla. Y como vemos, los beta bloqueadores sí se recomienda su uso. Digamos que en el adulto mayor, como vimos en este estudio, no hubo una disminución en el riesgo de eventos coronarios con el beta bloqueador, por lo que hay que considerar ciertas precauciones en estos pacientes. Podríamos iniciar diuréticos de gases y glomerulares menos de 30 minutos por minuto, combinarlo con clortalidona o otro diurético tiacidalaico. Y si es resistente, usar dosis máxima, intentar emplear los 3, confirmar si es resistente con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y descartar que sea pseudo resistente, o sea, pobre adherencia al medicamento, o hipertensión secundaria si no ha sido excluida.
Si es resistente, usar espironolactona. Precaución: si tiene filtro volumenar menor de 45 o potasio mayor de 4,5. Considerar beta bloqueador o bloqueador alfa 1 o agente de acción central. Beta bloqueador sobre todo los no cardioselectivos como carvedilol o nebivolol, más en estos pacientes. Vasodilatadores directos no preferidos de inervación renal si el filtro glomerular es mayor de 40 mililitros por minuto. En falla cardíaca, ARNI y SGLT2 y enfermedad renal crónica y SGLT2 o un ARM no esteroideo como finerenona. Los objetivos de presión arterial serán una sistólica entre 120 a 140 y una diastólica entre 70 a 80, aunque hasta los 79 años. Hay que individualizar en el paciente muy mayor o superior. Estos subgrupos de pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica, hipertensión sistólica aislada o mayor o igual a 80 años. Bueno, el grupo 3 no son los mismos objetivos de presión arterial. Entonces aquí vemos este estudio llamado SPRINT, que este es un subanálisis del SPRINT original, donde tomaron el SPRINT original eran pacientes mayores de 50 años. Acá tomaron el subanálisis en los mayores iguales de 75, que eran como el 25% de esa muestra, para analizar si el control intensivo versus el estándar era superior. Y el endpoint primario fue IAM no fatal, síndrome coronario agudo no IAM, stroke no fatal, ICC no fatal y muerte de causas cardiovasculares. Y el endpoint secundario, mortalidad por todas las causas. Como podemos observar, en el outcome primario no hubo mayor beneficio. Fue estadísticamente significativo y en la mortalidad por todas las causas, pero si combinábamos el outcome primario más mortalidad por todas las causas, en el paciente del grupo 1, del grupo 3 sí hay un beneficio, como podemos ver también en estos gráficos. Pero como digo, el estudio original, este es del suplemento del estudio original. La población mayor de 75 años fue muy subrepresentada, casi un 30%, por lo que los geriatras consideran que no es suficiente, digamos, representativa la muestra para realmente declarar que el tratamiento intensivo de la presión arterial sistólica sea superior al tratamiento estándar. Dado esto, la guía europea sigue recomendando, o más bien recomienda, en el grupo 1 o FIT, tratar sin presión sistólica mayor a 160 con un objetivo de presión arterial entre 140 a 150 y si lo tolera de 130 a 139. La diastólica nunca debe estar por debajo de 70 porque también aumenta la mortalidad. Es como una U. Sí, es lento pero autónomo para la mayoría de actividades. También se recomienda lo mismo, tratar desde una sistólica mayor o igual a 160 con el objetivo de tenerlo entre 130 a 139, de 140 a 150. Y si es severamente dependiente, considerar tratarla si es mayor o igual a 160. Recordar que estos son pacientes mayores de 80 años y se inicia con monoterapia o llevar a unas metas en el consultorio entre 140 a 150 también de presión arterial sistólica. Si es menor de 120, comenzar a reducir el tratamiento o si tiene hipotensión ortostática. Se hace el control a las 4 a 6 semanas para llevar a las metas, 3 meses a un año, 1 o 2 visitas dependiendo del riesgo cardiovascular, y después del año depende del riesgo cardiovascular. Si es alto riesgo o no se controla, logra el control de la presión arterial 2 o 3 veces por año, o si es de bajo riesgo,
una visita por ahí. Se hace lo demás, se siguen haciendo exámenes, se sigue evaluando factores de riesgo y se verifica la iniciación o adherencia de discusión. Como conclusión, la prevalencia de hipertensión arterial en adultos es alta, mayor del 70 al 80%, en los mayores de 60 a 65 años, sobre todo la sistólica aislada. Las medidas que son como el 60%, las medidas no farmacológicas, en particular restricción de sal en la dieta y pérdida de peso en pacientes con obesidad, son un componente esencial del tratamiento. La reducción de presión arterial en los adultos mayores debe ser gradual de 4 a 6 semanas. Se emplea cualquiera de los 3 antihipertensivos, bloqueador de canal de calcio, diurético antiácido a dosis bajas o bloqueador del sistema renina-angiotensina. Y esto es discutible porque algunos, por ejemplo, Today está de acuerdo con tener estas metas de presión arterial sistólica intensiva, pero como vemos, la guía europea no recomienda eso, 150, 140. Entonces hay que tomarlo con pinzas y tener en cuenta estas recomendaciones. Listo, gracias.